esos momentos difíciles en los que ya no hallábamos qué hacer. Y el Señor, le decía yo a una persona esta semana, la expresión en inglés es He stepped in and saved the day. El Señor se cruzó en el camino y nos salvó ese día. Y eso es lo que siempre viene a mi memoria. Agradecemos al Señor por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Esta mañana, por alguna razón, me ponía a pensar de dónde el Señor nos sacó, de dónde nos trajo, cómo nos ha guardado. Yo no nací en este país. Yo vine aquí a los 19 años en tiempo de la guerra en mi país de origen, El Salvador. No era en mis planes era terminar una carrera universitaria la cual estaba estudiando, pero Dios tenía otro plan. Y me pongo a pensar cómo el Señor me protegió en el camino y terminé allá en el estado de Nueva York. Luego conozco a mi esposa en el año 91. Voy a hacer una recapitulación que de alguna forma yo sé que a usted le va a resonar también 30 o más años atrás, cómo era su vida, dónde estaba. Y me pongo a pensar bajo tantas dificultades. Nació Jessica y David. 3 meses tenía Jessica cuando me accidenté esta mano izquierda, y le estaba contando yo a alguien, no solo me tocó aprender a cambiar diapers por primera vez, sino aprender a cambiar diapers con una mano y con aquella incertidumbre, ¿qué será de aquí para allá? ¿Cómo vamos a seguir adelante? Luego la incomodidad de la vivienda. Luego ayer nos acordábamos con mi esposa cuando estaba embarazada de David y teníamos un carro de esos. Ya mucha de la generación de hoy no se acuerdan de esos Monte Carlo del 84, que es, uno va por aquí, el bumper va como por aquella puerta, y le cuento yo que ella hacía el asiento todo para adelante y todavía no podía alcanzar los pedales. Y era un problema porque antes de que ella alcanzara los pedales, el estómago del embarazo pegaba en el volante de aquel carro de $1,200. Amén. Y así sobreviviendo y queriendo comprar una casa, y decía, ¿cómo será que vamos a hacer? Pero de repente, el Dios que no se olvida de sus hijos, hermanos, entra en la escena y de alguna manera me dan aumento en el trabajo y me pone en un bracket más alto de ingresos, y eso nos califica para comprar una casa. Luego me pongo a pensar, ya brincando unos 20 años más, llegamos aquí a esta iglesia y se levanta el enemigo con furia otra vez, queriendo destruir nuestra fe, destruir nuestro hogar y destruir lo que Dios quería hacer aquí en este lugar. Y para los que tal vez no han escuchado la historia, se nos desaparece nuestra hija de 14 años de edad, como que se la tragó la tierra, 7 días desaparecida, que nadie sabía dónde estaba, y buscándola desde Florida hasta Nueva York. Y el Señor otra vez más se aparece en nuestra vida y nos damos cuenta que Dios estaba trabajando algo especial en nosotros y en este lugar. Y aprendimos a conocer a Dios en una forma tan especial y tan íntima. Y eso es lo que muchas veces hace el Señor con nosotros. Nos lleva a una posición en la que uno nunca ha estado,
pero Él dice: yo quiero que me conozcas un poquito más. No estaba en mis planes de entrar con esta introducción, pero muchas veces yo sé que posiblemente hay una persona pasando dificultades y posiblemente con la incertidumbre de su vida. Déjeme presentarle al Dios que yo he conocido. Ese Dios que yo conocí, que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ese también me ha dado promesas y me dijo: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre nuevo. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Si pasas por las aguas, yo me voy a encargar de caminar contigo. Y es el que ha caminado conmigo hasta este día. Gloria a Dios. Y por eso no me canso de adorarlo. Puedo repetir las palabras que dijo el apóstol San Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Gloria a Dios. Yo no me avergüenzo de testificar del Señor, porque cuando he estado en la angustia, Él ha caminado conmigo. Gloria a Dios. Ese es el Dios que yo predico y nosotros predicamos aquí en este lugar. Nunca me ha desamparado, nunca me ha dejado. Gracias a Dios. Felicitamos a los padres en esta tarde. Un aplauso otra vez más para estos padres. Amén. Que que nos hemos parado en la brecha. Amén. Y algunos recibieron un mensaje a mediados de semana que el hermano Abisaí se fracturó un pie y enviamos y pedimos oración. Y pero gracias a Dios que aquí lo tenemos. Y es una bendición de que siempre el Señor se encarga de proveer la forma, amén, para que las cosas no escalen y no se hagan demasiado de mal como tal vez pudieron haber sido. Yo me podía pensar, se pudo haber fracturado la cabeza, amén, se pudo haber fracturado la espalda o un brazo, pero el Señor, que es tan bueno, y dijo: nada más solo el calcañal, y le voy a dejar las manos buenas para que pueda tocar ese piano y exaltar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que hace nuestro Dios. Agradecemos a las hermanas todos los que de una u otra forma trabajaron para que se llevara a cabo el evento ayer en el lago. Amén. Solo tengo un complaint. Una queja. Amén. Los hombres no estábamos supuestos a meterlos absolutamente nada en la cocina, así que ¿cuánto les damos, hermano Antonio? Un 95% más o menos. Entonces yo fui voluntario sin saber. Bueno, pero es una bendición. Gracias a Dios que entre todos se pudo hacer lo que se hizo y nos gozamos en la presencia del Señor. Ya lo que aprendí al llegar al Evangelio, que el Evangelio no es aburrido. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y que en el Evangelio no se necesita alcohol para pasarla bien. Amén. La hemos pasado de lo mejor en familia. Creo que nadie amaneció con dolor de cabeza, amén, como nos pasaba allá en el mundo. Lo que sí creo que amanecieron algunos fue con unas 2 o 3 libritas más posiblemente, pero eso se puede solucionar en esta semana con unas cuantas millas de carrera. Amén. Así que gracias a Dios y nos gozamos siempre en la presencia del Señor. Pues vamos a ir a la palabra de Dios en este día. Y nos vamos a detener allí en el Antiguo Testamento, en el 6º libro de la Biblia, el libro de Josué. Y agradecemos a la familia que nos visita por primera vez también. Es una bendición, le podemos dar también un aplauso a ellos. Gracias a Dios, es un honor tenerlos aquí con nosotros en esta tarde. Y yo siempre le digo a la gente, muchas iglesias hay alrededor, especialmente los que viajan de lejos.
a saber cuántas iglesias pasaron ahí en el camino, quizás 20, 50 iglesias quizás en el camino, pero ustedes decidieron estar en esta iglesia. Y para nosotros eso es un gran honor realmente, gracias a Dios. Josué, el capítulo número 24, ahí nos detendremos en esta tarde. Josué capítulo 24. Era el compañero de guerra que llevaba el hombre con el que mencionaba el pastor David al inicio, Josué y Caleb. Ellos iban juntos a reconocer la tierra de Canaán y fueron los que demostraron una gran valentía y los que Dios usó para que se poseyeran esta tierra. Gracias a Dios. Josué capítulo 24 lo tenemos. Creo que me gustaría leerlo todo para que lo entendamos un poquito mejor. Me tienen paciencia y lo leemos todo el capítulo. Para los que tienen algún aparato eléctrico, lo pueden buscar allí en el capítulo 24 del libro de Josué. Capítulo 24, versículo 1, porque le voy a decir por qué lo quiero leer todo, porque allá al final aparecen unos textos. Si me ayudas tantito, Diego, por favor, como que tengo un poquitito mucho de eco aquí, por favor, te lo agradeceré mucho. Siempre, casi todo el mundo se sabe ese texto que dice, y si mal os parece ahora ya, como el versículo 15, 16, escoged a quién servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y lo vemos en los rótulos, por un lado, por otro, en las paredes de las casas. Pero hay un contexto. Siempre cada versículo trae un contexto alrededor, ya sea anterior o posterior. ¿Por qué fue que dijo Josué esas palabras? No puedo dejar de traer a la memoria cuando empezó hermano Antonio a caminar con el Señor y fuimos con los hombres a la librería Billy Graham. Entonces, y andaba allí hermano Antonio dando sus primeros pasos en el Evangelio y andábamos como unos 10 o 12 hombres quizás. Y ya luego salimos al otro lado en la librería, donde está la librería, donde venden libros y mucho material de estudio. Y luego veo hermano Antonio que andaba caminando con un cuadro en el hombro. Ese me lo voy a llevar yo. Entonces ya lo andaba en una bolsa ahí empacado. Pero para sorpresa, cuando llego a la casa de él después, unas semanas más tarde, lo veo, como decimos nosotros, en display en la pared. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso se llama determinación. Amén. Había determinado. Pero hay una razón por la cual Josué dijo esas palabras. Y la Biblia dice en el versículo 1 del capítulo 24 de Josué, que reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Versículo 2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y la di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué a vuestros padres de Egipto. Cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería.
Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto, y yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo os entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y veniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, perezeos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos. Aquí están los animales que mencionábamos ayer con alguien. Eran unas moscas grandes que muerden a los caballos y a las vacas. Y fueron los animales que Dios levantó en la tierra de Canaán para que mordieran a los habitantes de esa tierra. Y dice, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada, no con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y di viñas y olivares que no plantasteis, y que no plantasteis coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad. Y voy a hacer una pausa ahí. Ok, por la razón de lo que acaba de decir, por todo lo que Dios ha hecho en su vida, hasta este versículo acá, versículo 13, Él les da una lista, todo lo que Dios ha hecho con ellos, cómo los ha guiado por el desierto, cómo les fue luz, cómo les dio agua. Pero entonces Él le dice, ahora pues temed a Jehová y servid con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y eso fue lo que le dijo Josué al pueblo en ese día. Como quien dice, ya vamos a entrar un poquito. Él los llevó al valle de Siquem. Y le dice él, en otras palabras, hoy en este día, ustedes van a tener que tomar una decisión. Él les dice a ustedes, tomen ustedes una decisión, porque yo ya decidí. Pon las palabras de Josué, como que dicen, vean ustedes lo que van a hacer de aquí para allá. Yo ya les hablé al Dios que yo les sirvo. Ya se lo mencioné, lo que es capaz, el Dios que yo sirvo, lo que es capaz de hacer y lo que ha hecho hasta este día. Y por esta razón, yo ya tomé una decisión que yo y mi casa vamos a servir a ese Dios que les acabo de presentar. Ahora ustedes tomen, le dice él, una decisión. Amén. Y yo sé que esta tarde alguien tendrá que tomar una decisión a cuál Dios vamos a servir. Y me voy a adelantar un poquito porque ellos conocían a Dios, pero también tenían otros dioses. Y ese Dios de Abraham, de Isaac y a Jacob lo habían puesto en la misma cesta o en la misma canasta con los otros dioses. Y hay mucha gente en esa condición en este momento a nivel mundial y dentro de las iglesias que sí conocen a Dios y creen en Dios, pero alrededor ahí siempre con ese Dios hay otro Dios que ellos también están adorando. Y la Biblia dice que Dios es Dios fuerte,
fuerte y Dios es un Dios celoso, amén. Y Dios es santo y Él no comparte su gloria con nadie. Y esta tarde alguien tendrá que tomar una decisión a cual Dios vamos a servir. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Vamos a orar. Hoy es día de una decisión. Le damos gracias, Padre bueno, en este día, porque su palabra es viva, su palabra es eficaz, Señor. Gracias por lo que ha hecho este fin de semana y por lo que ha hecho en este día, por las personas que han venido al conocimiento de usted, Señor, porque usted siempre respalda a sus hijos. Mi oración, Padre eterno, en esta tarde, oh Espíritu Santo, que se calle cada otra voz, Señor, que no se escuche otra voz más que su voz, Padre eterno. Escóndame detrás de la cruz para que vean su rostro y no mi rostro, Señor. Que vean, Padre Santo, su imagen, que el Espíritu Santo hable al corazón de las personas en este día, Padre bueno, para que pueda haber los cambios necesarios que necesitan haber en nuestra vida, Señor. Le damos gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús oramos, amén, amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Pueden tomar asiento los que están de pie, amén. Gracias a Dios. Decisiones. La vida está llena de decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones. Alguien dijo, y pueda que sea cierto, que un ser humano toma aproximadamente 35,000 decisiones al día. ¿Le parece exagerado? Pero es una realidad. Ya desde que yo me moví para este lado, ya tomé la decisión de mover un pie, porque si yo me muevo y el pie queda allá, me voy a ir de lado. Amén. Entonces, uno toma decisión de respirar. Ya esta mañana usted tomó una decisión y yo tomé una decisión. Tomó una decisión a qué hora se iba a levantar hoy. Amén. Unos decidieron levantarse temprano, otros dijeron, no, pues hoy es domingo y es día de los padres, voy a esperar a que me hablen que ya está el desayuno listo y si no se levanta y estuviera acostado todavía y el desayuno quizás nunca llegó. Amén. Gloria a Dios. Otros dijeron, hoy me voy a levantar temprano y voy a ir a la iglesia. Entonces, y así sucesivamente, todo mundo estamos tomando decisiones. Algunos decidieron ir a desayunar con su familia y eso es lo que hay en nuestra vida todos los días. Siempre estamos tomando decisiones. Y eso fue lo que Josué llevó a esta pueblo de Israel a ese lugar, porque quería que ese día tomaran una decisión. Ahora, yo no voy a hablar mucho acerca de las decisiones que tomamos, si vamos a beber café hoy o vamos a comer tacos en la tarde, si vamos a ir a un restaurante italiano, un restaurante mexicano, amén, lo que vamos a hacer, porque aquí él está hablando de una decisión que afectará no solo la vida en el momento, sino también su destino eterno, y eso tiene mucho más valor que cualquier otra necesidad otra decisión de la que nosotros tomamos cada día. Cada persona es responsable de tomar una decisión mientras está en esta vida, a dónde va a pasar también la eternidad. Nosotros somos dueños de esa decisión. Lo que Dios espera de cada persona, que mientras estamos acá tomemos una decisión, porque estas decisiones que nosotros tomamos afectarán no solo nuestra vida, sino también nuestra familia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿A dónde estaría? Yo me pongo a pensar, ¿a dónde estarían nuestros hijos en este momento? ¿Cómo fuera su vida si un día yo y mi esposa no hubiéramos decidido seguir a Cristo? Amén. Me pongo a pensar, ¿cómo sería? Nuestras decisiones afectan no solo nuestra vida, sino también nuestra familia. Lo que hablaba a la hora de la introducción, la decadencia y la crisis que hay a nivel mundial, no solo aquí en este país, con la generación que va creciendo hoy en día. Y muchos le echan la culpa a la generación, a
las redes sociales, a la tecnología, que son los culpables. Yo recuerdo que allá por los años 90 que empezó el problema de la obesidad aquí en Estados Unidos, y ya el gobierno echándole la culpa a la televisión y al control remoto, porque todo el tiempo había sido que había que levantarse y cambiar los canales. Ya luego habían a control remoto y dijeron, eso está afectando y la gente se está poniendo obesa porque no se levantan del sillón, del sofá para cambiar un canal de televisión. Y luego dijo alguien, hay que ser honesto, el problema es que simplemente estamos comiendo demasiado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, la culpa a veces se le echamos nosotros, que esta generación, la generación que se está levantando hoy en día, que en un término general desconocen ese Dios al cual nosotros servimos, y todo viene a caer. Y hoy es el día de los padres, y a lo mejor me le voy a parar en los dedos de los pies hoy en este día, pero todo viene a caer en la clase de ejemplo que nosotros estamos dando como padres en nuestros hogares. Y yo le digo a la gente, usted puede enseñar todo lo que usted sabe, pero al final del día usted reproducirá hijos que se parecen a usted. ¿Cuántos dicen amén? Si a la madre le gusta andar de compra, a los hijos les gusta también salir de compra. Si al padre le gusta hacer esto, usted se pone a pensar, y me alegra a veces escuchar cuando dicen los hijos, yo quiero ser, I want to be like my daddy, cuando ya esté grande. Y qué bonito se escucha eso, escuchar que ellos quieren ser como su padre, o quiero ser como mi madre, porque al final nosotros podemos invertir tiempo, enseñarles esto, enseñarles lo otro, pero al final reproducimos lo que nosotros somos. Ellos les va a encantar llegar a ser un día como sus padres. Entonces, cuando nos toca hacer consejería matrimonial, y me voy a salir un poquito del tema acá, pero es importante que lo sepamos. Yo le digo a las parejas nuevas, los hijos, nuestros hijos, el hogar que ellos van a querer modelar es el hogar en el cual ellos crecieron. Entonces, el reto que le hago yo a esta pareja es, ¿qué clase de hogar quisiera usted que tengan sus hijos? Ese hogar es el que nosotros vamos a modelar en nuestra casa, porque eso es lo que ellos van a ver y van a decir, de esta forma es que se hace. Cuando nosotros les andamos enseñando a manejar, nosotros les decimos, no tienes que manejar así como yo te estoy enseñando. Amén. Entonces, porque hay una crisis en este país, y no se la vamos a echar la culpa a las redes sociales, no se le vamos a echar la culpa al gobierno, a las escuelas. Al final viene a terminar en qué clase de educación y de ejemplo están recibiendo nuestros hijos en nuestras casas. Hay una estadística que da a veces hasta miedo leerlas, cuando nos damos cuenta de que de 75 millones de niños en Estados Unidos, 1,5 millones los están creciendo los abuelos en las casas, porque es la crisis que hay en los hogares, que cada uno de 3 niños, cada 3 niños que nacen, de esa cantidad nacen de una madre que no es casada. El 50% de los hogares van también camino al divorcio. Son encuestas alarmantes de las que estamos viendo nosotros. Los adultos criminales, 5 de cada 6 vienen de hogares que son hogares disfuncionales o destruidos. Pero yo creo en esta tarde, hermanos en el Señor, que nosotros podemos hacer la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros tomamos una determinación como la que dijo José. Yo recuerdo cuando un hermano oraba por sus hijos, y yo se los menciono de vez en cuando, porque eso me tocó el corazón, cuando él dijo, orando por sus hijos, y él decía, Señor, tú no me has dado hijos para que terminen en la cárcel, tú no me has dado hijos para que terminen en las maras, tú no me has dado hijos para que anden allá en el mundo. Yo voy a pelear por mi familia, yo voy a pelear por mis hijos. Y es más, me voy a adelantar, porque así como usted ve, y posiblemente
la gente dice, a mí me llamó un muchacho americano y me dijo, yo quiero la receta, cómo puedo crecer hijos que aman a Dios. Y le digo yo a él, nuestros hijos aman a Dios porque Dios es bueno, porque su misericordia ha sido grande con nosotros. Amén, gloria al Señor. Pero de alguna forma hay que pasarles la antorcha a estos muchachos para que ellos conozcan el Dios de nuestros padres. De vez en cuando es bueno sentarse y decirle, yo caminé también por el desierto, yo tuve sed, yo tuve hambre, en una oportunidad teníamos necesidad, pero el Dios que yo le sirvo, ese me ha sacado de las tinieblas, ese me ha dado nueva vida. Que ellos conozcan a nuestro Señor. Gloria a Dios, amén. Y hay un problema grande, lo mencionamos a principio de año, porque también se habla de que el 58% de los jóvenes abandonan la fe en los años que están en la universidad. Después que salen de high school, el 58% de los jóvenes abandonan la fe, abandonan las iglesias. Amén. Y el problema no termina ahí, sino que 3 decisiones de las más grandes que una persona hace, las toman fuera de la voluntad de Dios. En esa edad de college es que ellos toman la decisión, o de high school, toman la decisión qué es lo que quieren estudiar. Es una carrera y esa es una decisión grande. En ese tiempo ellos toman también decisión con quién se van a casar. Otra decisión muy grande. En ese tiempo también toman la decisión a dónde van a comprar su casa o a dónde se van a ir a vivir. Y es lo que yo me pongo a pensar. Y los hijos no aprenden así de la noche a la mañana. Estoy hablando con los padres y también con las madres. Hay que pasarles esta antorcha, que ellos conozcan. Ellos no se van a poner a orar si nunca nos han visto orar a nosotros. Dijo Franklin Graham, el evangelista de aquí de Estados Unidos, el hijo de Billy Graham. Dijo él, me gusta escuchar orar, dice, a los pastores, a los diáconos, a cualquier persona. Pero me encanta mucho, dice, cuando escuchaba orar a mi padre. Gloria a Dios. Y yo me acuerdo cuando en la madrugada que todo estaba silencio en la casa, y algunos han escuchado la historia de mi padre, que nunca se envolvió en nada más del ministerio dentro de las iglesias, pero era una persona que madrugaba a orar. Yo ya sabía que entre 4 y 5 de la mañana escuchaba ese whisper, esos secretos, que ya estaba él intercediendo por toda la familia. Y de allí es donde nosotros vemos los resultados. Las cosas no pasan así, solo por así. Si ve que las cosas muchas veces están cambiando, es porque hay padres y hay madres que no han doblado las rodillas a otros dioses, sino que siempre han estado clamando al Dios verdadero. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria a Dios. Una vez estaba platicando yo con una familia así, después del culto en la iglesia, y ya Jessica y David estaban un poquito grandecitos, y se me acerca el hermano y me dice él, porque andaban los muchachos ahí ya un poquito grandes, y se acerca y me dice, galán los hijos suyos, me dice en el idioma de ellos, y me dice, qué bueno que sus hijos, que son bien portados, no corren en la iglesia, no hacen esto, no hacen lo otro. Entonces, y le digo yo, sí, le digo, gracias a Dios, le digo, Dios nos ha bendecido con unos muchachos muy buenos. Entonces, y yo pensaba terminar la conversación ahí, y no me había fijado que estaba un hermano detrás de mí, y no lo invitaron en la conversación. Ya sabe usted, ve que siempre es de esa gente que no los invitan a la conversación, pero ya los conocen, no están aquí, pero de vez en cuando aparecen por ahí. Y yo le dije, sí, gracias a Dios que muchachos han salido obedientes y eso. Y dentro un hermano en la conversación, él dice, no, hermano, le dice, es que a los hijos se les enseña en la casa, le dice. Y bueno, yo no quería decir eso, dije yo, pero bueno, alguien más lo dijo. Y me ponía a pensar hoy, porque me acuerdo de las cosas que a veces nos hacen reír, porque a estos muchachitos de nosotros que ahora pues ya tienen
para mí siempre tienen 18 y 19 años, pero yo les tengo que preguntar otra vez, ya andan como por 26 y 28. Pero estaban pequeñitos cuando les enseñamos lo que dijo el Señor: este género no sale sino con oración y ayuno. Ellos estaban pequeñitos y cuando nosotros había alguna dificultad en la casa, vamos a orar, ellos sabían que se oraba. Cuando le decía, esto lo vamos a tener que solucionar con ayuno, ellos sabían también que había también que ayunar. Eso es bíblico, no me lo inventé yo hoy en este día. Entonces, pero como ellos estaban pequeños, y este es el lado chistoso, porque cuando yo les decía, vamos a estar en ayuno tal día, hay una necesidad de esto y esto, y yo lo veía que se volvían a ver. Hoy después nos reímos. Y es que hacían el plan, ellos se levantaban a la 1 de la mañana a comer cereal con leche, ya cuando yo me había dormido, porque sabían que no iban a comer el siguiente día. Se levantaban como a la 1, a las 2 de la mañana, se levantaban a comer cereal con leche y no hacían ruido suavecito, hacían su cereal y se iban para el cuarto. Pero estaban pequeñitos, pero de alguna forma ellos saben y van aprendiendo lo que los padres les han enseñado. Entonces, y eso es lo que Josué está aquí. Ahora, eso era la introducción nada más. Ahora voy a empezar a predicar. ¿Cuántos dicen amén? Se gozan en el Señor. Ahora Josué lo lleva a ese lugar. Por eso les leí el principio del capítulo, porque dice que Josué reunió a todo Israel en ese lugar de Siquem, versículo 1. ¿Y por qué se lo llevó Josué a Siquem? Se lo lleva a Siquem porque ese lugar tenía una gran historia en la tierra bíblica y también con los patriarcas. Allí en Siquem fue que se le apareció Dios a Abraham y le dijo: Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, de ti voy a levantar una nación grande. Ahí se le presentó también a Jacob. Ahí también Moisés lo llamó antes de morir y le dijo: a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy que les he puesto delante de ustedes la maldición y la bendición. Escojan pues la bendición obedeciendo la ley para que vivan ustedes y también viva su descendencia. Ahí también enterraron a Isaac y sus esposas, la esposa de Abraham, la de Isaac, la de Jacob no está enterrada en ese lugar, pero ahí también fue que Josué les dijo que los huesos de él que lo habían enterrado en Egipto, mis huesos no van a quedar aquí en Egipto, los huesos míos los tienen que llevar y los van a enterrar también allí en Siquem. Y por eso es que Josué en ese momento le dice: vamos a ir al valle de Siquem y ahí les voy a recordar lo que nuestro Dios ha hecho. Y por eso es que yo ya tomé una decisión, que yo y mi casa vamos a servir al Dios que sirvieron nuestros padres. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Y es lo que él hace. En primer lugar, les recuerda lo que él ha hecho. Yo creo que de vez en cuando es bueno recordarle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho con nosotros. Josué dice la escritura que leímos que él levantó, puso una piedra ahí y le dijo: esto va a quedar por señal. Cuando abrió el mar, el río Jordán, él les dijo a los ancianos: tomen 12 piedras y hagan un monumento acá, porque la próxima generación va a preguntar la historia. Y entonces les enseñan estas 12 piedras que han quedado aquí, les testifican que Dios abrió el mar rojo, el río Jordán, para que nosotros pasáramos por tierra seca. Y yo creo que así como ellos levantaban esos monumentos de piedra para dejar por señal, porque no había otra forma de que aquello quedara, no habían computadoras, no habían, ¿cómo le llaman a los aparatitos que andaba vendiendo el hermano Igmer? ¿Cómo eran? SUV o USB. Bueno, allá les cambiaron nombre, decía que estaba vendiendo una SUV.
Pero bueno, no había absolutamente nada de esos aparatos electrónicos para guardar. Entonces Él les dice: levanten una piedra acá y esto va a quedar como señal. Yo creo que de vez en cuando es bueno contarles a nuestros hijos, aunque ellos dicen que les aburren las historias de nosotros, pero es bueno contarles: hey, yo pasé por estas dificultades, el Señor me ha guardado. Yo les cuento a ellos porque a veces no les asienta mucho la idea de cuando yo les cuento que nosotros comíamos sopa de pescado para el desayuno. ¿Alguno? Buenísimo, ¿verdad? Con tortilla tostada. Lo que crecíamos a la orilla del río. Amén. Y aquí mucha gente va a pescar, como dicen, para divertirse, y sacan el pescado y lo tiran de regreso. Y a nosotros nos mandaban a pescar a las 4 de la mañana porque no había nada para el desayuno. Era porque había que comer algo para el desayuno. No íbamos por divertirnos a las 4 de la mañana a pescar, sino que porque era que había que comer el siguiente día. Había necesidad. Entonces, es bueno que ellos sepan cómo llegamos hasta donde estamos, cómo el Señor nos ha guardado y nos ha cuidado por el camino, para que ellos conozcan y decirles a ellos: si tenemos lo que tenemos es porque Dios ha sido bueno. Entonces, no solo les recuerda lo que Dios había hecho con ellos, por eso es que leía un poco atrás, porque allí es donde Él les menciona: este Dios del cual estoy hablando le dio comida a más de 2 millones de personas por el desierto todos los días, dándoles maná del cielo y dándoles agua de la roca y proveyendo su vestido. La Biblia dice que no se terminó por 40 años. Esos vestidos ahí iban con ellos también, y Dios les proveyó todo lo que necesitaban por el camino. Entonces Josué les dice: ya les dije lo que ha hecho el Dios al cual yo he determinado servirle. Y usted, como quien dice, usted ya lo conocen, ya les expliqué lo que Él hace. Ahora Él le dice que no pueden servir, lo que dijo el Señor: no podemos servir a dos señores. El peligro no era de que la gente no adorara a Dios. El peligro era que ellos adoraran a ese Dios que Él les había presentado y estuvieran también adorando a otros dioses. Y eso es lo que Josué quiere en ese momento que ellos tengan muy claro. Y aquí en Estados Unidos usted sabe que mucha gente dice: yo conozco a Dios, sí, yo ya acepté al Señor, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, y muchos términos que usted escucha. Pero ese Dios del cual le acabo de leer, la pregunta de esta tarde: si es su verdadero Dios, si es su Señor. Amén. Porque muchas personas desean un Salvador, pero no quieren un Señor. Cuando Pablo recibió a Cristo Jesús, él dijo: yo soy un prisionero en cadenas, queriendo decir: a partir de este día yo ya no sirvo a mí mismo, yo estoy en las manos, totalmente en las manos de Dios. Él dijo: yo estoy con Cristo juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mi vida. Amén. Y ese es el peligro que había en aquel momento, que la gente confundiera lo que es servirle al Señor. Entonces Él les dice: tienen que escoger a cuál Dios ustedes van a servir. Y les comienza a mencionar: nuestros padres sirvieron a otro Dios al otro lado del río. Tendría que conocer un poquito de historia y de geografía. Cuando le dice al otro lado del río, está hablando del río Éufrates, de allá donde llamó a Abraham de Mesopotamia, lo que es ahora Irak. Desde allá llamó a este hombre. Entonces le dice: ellos allá tenían un Dios, allá contaré y toda la familia. Y por eso fue que Dios llamó a Abraham y lo sacó y le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela. En otras palabras, el plan que yo tengo contigo no lo puedo llevar a cabo aquí, como dice el revuelto, con todos estos otros dioses. Te voy a llevar a otro lugar, allí me voy a manifestar a ti, y allí te voy a hacer poderoso en esa tierra, y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Entonces a ese Dios
es que Él le dice al que yo voy a servir. Y hoy en día tenemos una generación en este mundo arrogante, que uno le presenta a Dios y la gente ha hecho su propio Dios. Ha hecho su propio Dios. Aún los ateos que dicen que no creen que hay Dios, pero ellos también tienen su propio Dios, que es el ego que ellos tienen. Y está lleno este mundo acerca de eso. Muchas veces se nos olvida de que si somos lo que somos o tenemos lo que tenemos, es porque Dios ha sido bueno. Y a veces cuando nos ha tocado que, como decimos, lidiar con situaciones y cuando hay gente que dice, es mi vida, amén, y yo la voy a vivir como yo quiero. Ya ha escuchado eso usted, ¿verdad? Mayormente de nuestros hijos, cuando ya están allí por esos teen, cuando ya saben everything, ¿verdad? Amén. Ya cuando llegan a esos, my life, y no le gusta que esté viendo uno por detrás, y es mi vida. Y ya cuando llega más adulto, y si Dios lo bendice de alguna forma, ya dicen, es mi carro, son mis hijos, mi y mi. Amén. Y viene a ser la gente un Dios de su propia vida, y lo que tengo es porque he trabajado duro. Amén. Y muchos, es una realidad, se trabaja duro, pero no se nos olvide que hay un Dios que le ha dado salud para que pueda trabajar duro. Amén. Es un Dios que nos ha dado la inteligencia para tomar buenas decisiones en la vida, y es el Dios que a nosotros también nos ha bendecido. Yo recuerdo, le voy a contar esta historia allá por el norte, porque un muchacho tenía una actitud así, semejante. Y dijo él, no, yo me preparé, fui a la escuela, ahora tengo residencia, tengo esto, y lo que tengo es porque a mí me ha costado, y no quería saber absolutamente nada acerca de este Dios. Porque esto que tengo a mí me ha costado, yo no he necesitado ayuda de nadie. Pues en un momento todas las cosas cambiaron, y hasta le quitaron la residencia y lo deportaron de este país. Y lo que había adquirido, ¿a dónde está? Y es lo que dijo el Señor: necio, hoy vienen por tu vida, y lo que has adquirido, ¿a dónde va a quedar? ¿De qué le aprovecharía al hombre si ganare todo este mundo y perdiere su alma? Y esa es la decisión, que es una decisión eterna. Entonces Josué les dice, yo les presento a este Dios al cual yo les sirvo, pero ustedes tienen que tomar una decisión. Si ustedes desean, pueden servir al Dios que sirvieron nuestros padres al otro lado del río, al Dios que sirvieron allá en Egipto también, o al Dios que tienen aquí en esta tierra. Cuando Él les dice, teman a Jehová, ustedes tendrán que servirle al Señor con integridad y en verdad, y quitar de en medio los dioses a cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, hoy este día van a escoger a cuál Dios de todos esos van a servir. Amén. Y Él le comienza a mencionar que también los amorreos tenían una colección de dioses en aquella tierra. Y Él les hace esa pregunta. Entonces, para que ellos pudieran servir, cuando Él les dice que tenían que destruir a los otros dioses, si queremos servir al Dios de Josué, si queremos servir al Dios de la Biblia, si queremos servir al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, a ese Dios que estamos presentando acá, tendremos que eliminar esos otros dioses con D minúscula que aparece en la Biblia. Y ese puede ser el Dios del dinero, el Dios de la comodidad, el Dios del egoísmo, el Dios del conformismo. Todos esos vienen a estar a veces mezclado con nuestro Dios, el Dios que Josué les presenta en este día. Y por eso Él los lleva a ese valle de Siquem. Y les decía que Siquem tiene mucha historia. Y Siquem significa hombro, shoulder, donde una persona se puede recostar. También significa gracia.
a donde nosotros podemos ir. Y por eso Él les dice, aquí en este lugar, nuestros antepasados, nuestros patriarcas, nuestros padres encontraron gracia delante de Dios. Y por eso yo los quiero llevar a este lugar para que ustedes tomen una decisión en este día. Gloria a Dios. Y esa también es la decisión que el Señor nos invita a tomar en esta tarde. Usted puede decir, sí, yo conozco a Dios, pero ¿cuántos dioses tiene en su vida? Tenemos que tomar una decisión. Al Dios que usted le sirva determinará el estilo de vida que usted va a llevar a través de los años mientras va transcurriendo. Todo va a depender al Dios al cual nosotros le estamos sirviendo. ¿Qué prioridad está tomando ese Dios que acabamos de mencionar aquí en la palabra de Dios? ¿Cuál es la prioridad que le damos a ese Dios? La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a caer en su lugar. Y yo se lo garantizo, hermano, porque lo he vivido. Y creo que la mayor parte de acá han pasado momentos de sequedad en su vida. Pero yo recuerdo que en una oportunidad la voz que me hablaba de Dios, no digo la voz audible, pero Dios le habla a la conciencia a la persona. Me dice, tú te encargas de mis negocios y yo me encargo de ti. Y poneme a mí primero y yo me voy a encargar de lo demás. Y cuando habla, y bueno, ya a mí me conoce que yo no hablo de dinero aquí en esta iglesia, por ahí están los hermanos que se encargan de hablar de dinero. Pero voy a mencionar lo que dice uno de los profetas del Antiguo Testamento. Probadme en esto. Como que dice, haz la prueba. Just try it. Te vas a dar cuenta si no voy a abrir las ventanas de los cielos en tu vida. Amén. Y séme fiel a mí, y yo me voy a encargar de abrir el mar por ti. Yo me voy a encargar de bendecir a tu familia. Yo me voy a encargar que todas las cosas vengan a caer en el lugar que necesitan estar. El hogar de nuestros padres, como decimos nosotros, era un desastre hasta que llegó el Señor a su vida. Entonces las cosas comenzaron a cambiar y comenzamos a ver el resultado de servirle al Señor. Amén. Lo hemos visto en nuestra familia, en muchas familias, cuando ponen a Dios en primer lugar en su vida, Dios se encargará de ir poniendo las demás cosas a su alrededor y en el lugar que desea, que necesitan estar. Amén. Esta tarde vamos a tomar una decisión y vamos a servirle al Dios que le sirvió Josué, el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que yo le sirvo. Estamos en una sociedad en la que a todo le llaman bueno, y que muchas veces a usted quizás le han dicho, usted es un fanático. A mí me han dicho muchas veces, no, yo voy a la iglesia así una vez al mes, yo no agarro las cosas así como ustedes. Ya me lo han dicho a mí. Si tengo tiempo, ya ha escuchado usted, ¿verdad? Si tengo tiempo, voy a ir a la iglesia. Amén. Si puedo, las otras cosas primero. Y es lo que les dice Josué. You need to make up your mind, les dice. Ustedes tienen que hacer una decisión hoy en día. ¿A cuál de todos estos dioses van a servir? Padres, la responsabilidad es en nosotros. Tenemos que pelear por nuestra familia. Amén. Y me ponía a pensar yo esta mañana que Dios es un Dios de oportunidades. Y no crea que, y lo voy a decir, ya lo he dicho antes y lo voy a repetir, en muchas áreas, creciendo nuestros hijos, yo y mi esposa cometimos errores. Creciendo nuestros hijos.
Y ya en varias ocasiones los hemos sentado a ellos y les hemos pedido perdón por cosas que tal vez las pudimos haber hecho diferentes, pero no teníamos suficiente asesoría y hicimos las cosas lo mejor que tal vez pudimos hacerlo. Y muchos padres se identifican con eso acá y cometemos errores a la hora de crecer nuestros hijos. Pero estamos en un momento que les podemos pedir perdón si nos hemos dado cuenta que hemos cometido errores, pero yendo más allá. Aquí se pone bonito, porque Josué, cuando hace ese reto, tenía 110 años. Él está hablando no solo a sus hijos, sino también a sus nietos. Yo me pongo a pensar, algunos posiblemente, como dice, we dropped the ball con nuestros hijos. Tal vez no fuimos suficiente ejemplo con nuestros hijos, pero por ahí vienen esos otros retoños, esos pequeñitos que andan allí, que los abuelos les dan ice cream a cualquier hora del día y no hay problema. Amén. Que los consienten, que les hacen piscina. Amén. Por ahí están esos abuelos. Gloria a Dios. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Ya puede empezar. Bueno, Josué tenía 110 años cuando él estaba haciendo ese reto. Y digo, yo apenas tengo un poquito ahí, casi la mitad de lo que tenía Josué. Pues Dios me ha dado una oportunidad no solo de influenciar a los hijos, sino también podemos influenciar a nuestros nietos y contarles las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz. Y decirles, ese Dios al cual yo serví, al cual sirven mis hijos, ese Dios es el que ustedes también tienen que servir. Amén. Esto no se trata de religión, esto se trata de conocer a Dios. Amén. En una forma personal. La gente no se salva por estar en una iglesia, por ir a la iglesia. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la manera. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos y a la gente que lo escuchaba en el Sermón del Monte: entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Y esas son las religiones que vemos hoy en día, donde todo se vale. Pero la puerta y el camino que nos lleva hacia el cielo es un camino estrecho, donde tenemos que poner en orden nuestras prioridades, a qué Dios le vamos a servir. Pero yo sé que hay mucha gente escuchando allá en línea, y está la gente aquí dentro del santuario, y yo los conozco a ustedes, como decimos así por encima, y somos amigos, pero solo Dios y usted conocen su corazón. Amén. Y como yo no puedo tomar una decisión por usted, pero yo ya tomé mi propia decisión hace más de 20 años. Yo dije, aunque para la gente le parezca esto como incorrecto, aunque le parezca como anticuado, aunque digan que soy un fanático, pero yo y mi casa, amén, hablando de la casa de nuestros hijos, nosotros ya tomamos una decisión. Si le vamos a tener que servir al Señor solo, le vamos a servir solo. Pero yo y mi casa ya tomamos una decisión. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Josué, el Dios de Caleb, a ese Dios es que nosotros vamos a servir. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Nos vamos a poner en pie un momentito en esta tarde, por favor, y vamos a cerrar los ojos un momentito. Y este día, a lo mejor usted, el Señor ha estado hablando su corazón, y posiblemente se ha dado cuenta que a lo mejor tenga algo otro de esos dioses allí en su vida también. Amén. No estamos hablando de imágenes, estamos hablando de a veces esos dioses escondidos. Aunque también la Biblia dice, no te harás imágenes delante de mí.
Pero a veces hay esos dioses escondidos dentro de nosotros, a los cuales les estamos dando prioridad antes que servirle a nuestro Dios. Pero en este día digámosle al Señor: yo me voy a comprometer a poner mi vida en orden, a poner mis cosas en orden de prioridad, a poner a Dios primeramente, y decir como dijo Josué: aunque los demás no quieran servirte, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Adoramos al Señor. Allí donde está, y los que están en línea, los que están acá, a lo mejor hay una persona que sí ha ido a la iglesia posiblemente mucho tiempo, pero a lo mejor todavía no ha conocido a Dios ni lo ha hecho el Salvador y Señor de su vida. Hoy esta tarde puede hacer ese Dios el Señor, el Salvador de su vida. Ese Dios que yo he conocido es el Dios que yo le presento. A lo mejor nunca ha dicho: Señor, entra a mi corazón y yo quiero que seas el Señor de mi vida. Si hay alguna persona que aún no ha recibido a Cristo en su corazón, hoy esta tarde lo puede hacer allí donde está, aquí en el santuario, allá afuera. Ahí puede levantar su mano y decirle al Señor: yo te recibo en mi corazón. Yo quiero que seas el Señor, el Salvador de mi vida. Gloria a Dios. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.